semana inició la reducción de la jornada laboral que se dará de forma gradual para que en 2026 ya se fijen 42 horas semanales. Lo que se busca es acercar al país a los estándares internacionales. Este que van a ver es el ABC de la ley. Desde esta semana la jornada laboral de los trabajadores colombianos se redujo a 47 horas semanales. Se trata de la primera de 4 reducciones anuales que terminarán en 2026 con una jornada de 42 horas. Así entra en vigor la Ley 2101 aprobada en 2021, una decisión que busca que Colombia se parezca un poco más a los países de la región y se acerque al promedio de las horas que trabajan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. De acuerdo con esta ley, desde el 15 de julio de 2024 se trabajará una hora menos, es decir, 46 horas. Luego, a partir del 15 de julio de 2025, se restarán 2 horas adicionales a la jornada y se fija en 44 horas. Y el 15 de julio de 2026 se restará el último par de horas para llegar a las 42. La disminución en la jornada laboral no implica reducción del salario, de las prestaciones que reciben los trabajadores, ni de las obligaciones adquiridas por el empleador en la relación contractual. Tampoco se puede reducir el valor de la hora ordinaria como base para liquidar recargos. Debemos recordar que los empleadores podrán decidir o acordar antes una jornada máxima semanal distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salarios. Ahora la distribución de la jornada de trabajo semanal se debe acordar entre el trabajador y el empleador en 5 o 6 días a la semana, garantizando al menos un día de descanso para el empleado. De acuerdo con la ley, el número de horas trabajadas podrá variar de día a día y se establece un número mínimo de 4 horas y un máximo de 9 horas al día. Esta ley tampoco afecta o modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores con horarios especiales, como las de menores de edad que trabajan con contrato laboral y con permiso del Ministerio del Trabajo. Al ser menos las horas de trabajo, el valor de la hora ordinaria aumentaría, ya que el salario pactado continúa. De esta manera, por cada año transcurrido y por cada hora reducida, variará el número de horas mensuales laborales al mes y por lo tanto el valor de la hora. Eso significa que el salario que compensaba 240 horas al mes y durante un año se compensará ahora en 235,6 horas. De acuerdo a la nueva ley, esta reducción no aplica para los empleados públicos, aunque el gobierno no descarta realizar estudios para ver el impacto y los costos si se amplía a ellos. Y no aplica para las y los servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo. También quedó establecido que no se permitirá acuerdos para realizar trabajo durante 48 horas semanales y que las adicionales se compensen en días de vacaciones, por ejemplo. Con relación a los trabajadores considerados por el gobierno como insalubres o peligrosos, se puede ordenar una reducción en la jornada de trabajo previo a que exista un dictamen al respecto. Una vez la jornada quede en 42 horas laborales semanales, las empresas podrán dejar de otorgar el Día de la Familia, una jornada de descanso que se da como compensación al trabajador que por sus ocupaciones no pasa suficiente tiempo con sus hijos y o cónyuge. Las empresas que no cumplan con la nueva ley tendrán sanciones. El Ministerio de Trabajo recordó que esta ley se firmó hace 2 años y que las empresas han tenido tiempo para ir implementando los cambios. De hecho, si un trabajador ve que no se está cumpliendo la ley, puede acudir a los canales del Ministerio de Trabajo y presentar la denuncia, que puede ser anónima. Bueno, pues como todo en la vida aquí hay 2 caras, ¿no, Mauricio? Por un lado, más calidad de vida para los empleados, que tengan más tiempo para, no sé, para su familia, para hacer deporte, para estudiar, para otras cosas. Eso es bueno y siempre será positivo. Pero por otro lado, el reto de las empresas de mantener la productividad sin incurrir en mayores costos. Miramos lo bueno y lo malo y lo feo también de esta ley. Pues Paula, es muy difícil lograr que no se incurran mayores costos laborales con una reforma de este estilo. Ustedes han oído la nota de Ismael clarísimo que dice: se reduce la jornada laboral semanal, en primera instancia a 47 horas, pero en los años sucesivos a 46 en el año 24, a 44 en el 25, hasta llegar a 42 horas en el año 2026. Y ojo, que esto viene desde hace 2 años. Porque es que aquí la tendencia también a politizar todo, claro, es que llegaron los sindicatos a gobernar y que no sé qué. No, esto viene acordado desde hace 2 años, lo decía Ismael en la nota, la gente ha tenido tiempo por lo menos para hacerse a la idea, no sé si tanto para prepararse. Pero el punto que menciona Paula es clave. Aquí, por un lado, por supuesto, terminan ganando los trabajadores. ¿En qué medida? En la medida en que su remuneración por hora va a aumentar. La remuneración no puede cambiar, pero como se reduce el número de horas que van a trabajar o que están trabajando desde esta semana, pues su remuneración por hora va a aumentar y van a tener
un alivio desde el punto de vista de un mayor descanso en una semana, y se va a aumentar ese descanso en los años sucesivos. Pero ojo, porque muchas veces hemos dicho en este noticiero que unas medidas similares de aumentar el costo laboral en el contexto de desaceleración económica pueden generar, como es lo que sucede en este caso, pueden generar mayor informalidad o mayor desempleo. Es decir, si la norma dentro del mercado laboral formal es aumentar los costos laborales por cada hora trabajada y resulta que el empresario se encuentra con una caída en la demanda, con que la economía ya no crece 7,5, sino que crece 1,5, con que las dificultades de parte del bolsillo de la gente son cada vez más patentes, pues probablemente eso aumente el desempleo o aumente la informalidad. No es que nadie esté sugiriendo que así sea, pero la economía funciona a través de la flexibilidad de los mercados. ¿Qué se necesitaría para evitar eso? Aquí nos falta la mitad de la discusión. Se necesitaría aumentar la productividad del trabajo, que la gente pueda trabajar menos, pero al producir más por hora trabajada, pues terminamos equilibrando las cargas para beneficio no solo de empleadores, para beneficio de aquellos que generan el empleo, sí, y que no se verían abocados a aumentar la informalidad o el desempleo. ¿Dónde está el aumento de la productividad? Está en dos cosas, en la capacitación y la educación. ¿Quién dijo que algo de eso se está contemplando en el borrador de reforma educativa? Nada que se sepa hasta el momento. O en mayor inversión que trae nueva tecnología. ¿La inversión está disparada en el país? Para nada. La inversión está siendo en este momento víctima de una inmensa incertidumbre acerca del futuro de la economía. Por lo tanto, los factores que pueden aumentar la productividad laboral para equilibrar las cargas no se ven en el horizonte. Por ahora, buenas noticias para los trabajadores, sobre todo para los que puedan conservar sus trabajos en medio de esta desaceleración económica. Bueno, y seguimos con un tema que también tiene que ver con el vecino país. Es que crece la polémica por esa posibilidad de que los llamados médicos integrales comunitarios formados en Venezuela puedan homologar sus estudios y ejercer su profesión aquí en Colombia. Varias organizaciones médicas ya han rechazado esta propuesta, pero congresistas del Pacto Histórico salieron en su defensa. La polémica surgió después de que el Colegio Médico Colombiano publicara un comunicado de prensa en el que alertaba que el Congreso de la República venían estudiando una propuesta para que los médicos integrales comunitarios formados en Venezuela homologaran sus títulos en Colombia y pudieran ejercer en el país. El peligro al que nos referimos está relacionado al hecho, cierto también, que la formación académica, teórica, práctica y técnica de los MIC es muy deficiente y precaria, dado que sus currículos, lamentablemente, no se compadecen de las altas exigencias formativas y profesionales que requieren un profesional de la medicina. La Asociación Nacional de Facultades de Medicina reveló que a la fecha se han realizado 2 mesas técnicas en el Congreso para estudiar el tema, una en diciembre de 2022 y otra en julio de este año, y que desde ese gremio también han expresado su desacuerdo. Desde la oposición también se pronunciaron. Aquí no se trata de cuestionar los posibles fines políticos, que además sería un debate bastante interesante, sino sencillamente de poner de manifiesto que estas personas no tienen la formación adecuada. La senadora por el Pacto Histórico, Clara López, confirmó la realización de las mesas técnicas para atender una solicitud que se viene recibiendo de tiempo atrás de convalidación de títulos de los médicos cubanos y venezolanos, los que tienen el carácter de integral comunitario, para que puedan ejercer en nuestro país. Pero defendió la iniciativa. Pero yo sí me pregunto, en un país donde hay absoluto déficit de médicos comunitarios integrales, ¿cuál es el problema? Ante la polémica, Red Más Noticias se comunicó con el senador Robert Daza, quien aclaró que la iniciativa que impulsa no busca importar médicos venezolanos, sino beneficiar a colombianos que estudiaron en el país vecino. Fueron jóvenes colombianos que fueron a estudiar a Venezuela, que ya terminaron sus estudios y que hoy están acá en Colombia ejerciendo pues de manera informal esta profesión. Sobre las críticas alrededor de la formación académica, este noticiero también logró comunicarse con uno de los médicos beneficiado con dicho programa, quien pidió que reservaran su identidad, pero asegura que no es cierto que hayan estudiado a través de videos de YouTube. No, es importante resaltar que nuestra formación, incluso dentro de las universidades, está de manera presencial y todas las clases se dan de esta forma. Es importante mencionar que existen
15 compañeros que están ejerciendo actualmente o han sido convalidados en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y nunca ha existido ninguna queja sobre su ejercicio profesional. Y en estos momentos tenemos conocidos cerca de 297 médicos colombianos. La Academia Nacional de Medicina rechazó la posibilidad de que los médicos integrales comunitarios formados en Venezuela puedan homologar su título en Colombia. Desde el gobierno, hasta el momento, no se han pronunciado. Bueno, pues la verdad, Mauricio, es que cuando uno escucha los argumentos del Colegio Médico Colombiano, pues le encuentra mucho sentido a las dudas que ellos están planteando, porque entre otras cosas la homologación de títulos existe en Colombia, pero pues hay que cumplir unos requisitos. Si ellos dicen que estos médicos que no son los... Es decir, ellos dicen, mire, hay médicos en Venezuela que se gradúan con un pensum y viendo unas materias como las que vemos nosotros, claro que esos pueden ejercer en Colombia, pero estos que ellos llaman los médicos comunitarios, dicen ellos están como al nivel de un técnico, podrían ser auxiliares, pero no venir a ejercer como profesionales al nivel de nosotros. Uno ahí sí se preocupa, porque es que estamos hablando de un tema de salud, donde está en juego la vida de las personas a las que atienden. Paula, en el transcurso de las últimas, 36, 48 horas, se cayeron 2 sustos y quedó un tercer susto sobre la mesa. Primer susto que se cayó, que van a traer los médicos cubanos que fueron a Venezuela en primera instancia y que van a llegar a Colombia en segunda instancia, entonces que esto se va a llenar de médicos cubanos ideologizados y qué sé yo. Nada de eso. Esto no se refiere a médicos cubanos ni a médicos venezolanos formados en Cuba, nada de ese estilo. Primer fantasma que se cae. El segundo fantasma que se cae, que esta es una formación de médicos que verdaderamente entran a competir directamente con los médicos colombianos y que sí son venezolanos, aunque no formados por cubanos, tampoco. Según aclara el mismo senador Robert Daza, de lo que se trata, habrá que ver qué resulta de esa mesa de trabajo que se está desarrollando, pero según la versión de él mismo, que es el promotor de esta iniciativa, de lo que se trata es de homologar los títulos de alrededor de unos 1000 jóvenes y jóvenes masculinos y femeninas colombianos que fueron a estudiar a Venezuela, pero no a estudiar cualquier carrera, a estudiar justamente medicina integral comunitaria. La medicina integral comunitaria, según la misma Academia de Medicina de Venezuela, se impuso por allá al comienzo de este siglo y se impuso como una manera de ser como la avanzada en la medicina preventiva, poder mandar muchachos con una formación así más o menos a tratar de diagnosticar cosas muy básicas, a tratar de dar cartilla para que la gente hiciera medicina preventiva, es decir, de ninguna manera tienen formación de médicos. No es que lo diga el Colegio Médico Colombiano, no es que lo digamos los periodistas, lo dice la misma Academia de Medicina de Venezuela. Por lo tanto, si ahora de lo que se trata es de homologar títulos, habrá que ver a qué título les corresponde lo que estos muchachos que de buena fe lo hicieron, se formaron, etcétera, etcétera, en el ámbito del mercado laboral colombiano. ¿Pueden ser asistentes de enfermería? ¿Pueden dedicarse a la enfermería? No lo sé, no lo sabe nadie que no haya estado metido en los currículos y que pueda estar dentro de esa mesa de trabajo. Pero lo que sí está claro es que el Colegio Médico tiene toda la razón al decir, ojo, dejemos de llamar los médicos en primera instancia como para no confundirnos. Y segundo, busquemos que la homologación se dé de acuerdo con los criterios y los currículos adecuados, porque los mismos venezolanos dicen, vea, la preparación no es la mejor.